pasos para transmitir confianza en el inversor. Así de bien estamos, señor ministro. Bienvenido a Ángulo. Muy buenas tardes, Ruth, nuevamente. Pues mire, efectivamente, este es la oportunidad, este es el momento del Ecuador. Nos hemos encontrado con dos elementos que hacen una diferencia fundamental y que es una ruptura, un quiebre frente a la historia de las inversiones, de la apertura y de cómo nos ve el mundo en el Ecuador. El primer elemento, un gobierno, ¿no es cierto? Evidentemente nuestro gobierno, que cree en las inversiones, que cree en la empresa privada y que cree en el rol de esas empresas y esas inversiones en el plan de desarrollo de largo plazo. Es el primer elemento. Y el segundo elemento, elementos más extrarregionales e intrarregionales, digamos, más políticos, más económicos, en América Latina sobre todo, que hacen que el Ecuador llame la atención frente a lo que está sucediendo en otros países. El Ecuador se está convirtiendo en una especie de faro, de luz, ¿no es cierto?, de libertad, de apertura comercial, y al mismo tiempo que trabajamos en los temas económicos, de empleo, ¿no es cierto?, de apertura empresarial, también creemos que es muy importante atender las grandes necesidades sociales que tiene el Ecuador en esta pospandemia. Esto es lo que está generando esta atractividad, Ruth, a nivel internacional. Señor ministro, justamente hablando de la parte social, de la parte que puede preocupar, uno de los factores que se toman en cuenta para hacer inversiones en los países es justamente la seguridad ciudadana. Esto tiene incidencia para invertir en un país determinado. En la situación actual de inseguridad que vive el Ecuador, a criterio suyo, ¿este sería un factor de riesgo mínimo quizás como para que el inversionista, más allá de la seguridad jurídica, decida llegar a Ecuador, o cómo lo ve usted? Mire, Ruth, sin duda que hay varios elementos que toman en cuenta los inversionistas de largo plazo en los países para poder invertir. Los temas macroeconómicos, los temas sociales, de inclusión, etcétera, un Estado que justamente cuide los derechos de los inversionistas y sin duda también la seguridad jurídica y la seguridad física. Este último, el que usted hace referencia, la seguridad física, es algo con lo que tenemos que luchar constantemente en América Latina. Y sobre todo en los últimos meses en el Ecuador, sí hemos visto una arremetida importante, ¿no es cierto?, en los temas de seguridad, y por eso lo estamos abordando de frente, con lo que el presidente Lasso ha llamado el Plan Ecuador. Una lucha directa contra todos aquellos elementos dentro de las cárceles y fuera de las cárceles que terminen afectando. Pero un mensaje importante, Ruth, justamente a los inversionistas, a los empresarios que nos ven en todo el mundo a través de la señal de NTN 24. Esto lo vamos a ir arreglando en lo coyuntural. Pero quien viene a invertir en el Ecuador no viene solamente por lo que está pasando ahora o por lo que podemos ofrecer en este gobierno. Y por eso es que estamos conscientes que tenemos que crear las condiciones jurídicas, legales y de estabilidad en el modelo de desarrollo para el largo plazo, para que esas inversiones que vienen al país se queden 10, 15, 20 o más años en el país. Eso lo estamos trabajando también, Ruth. Usted habla de largo plazo, pero también es importante verlo a corto plazo para que lleguen a un país en donde se le da esa seguridad ciudadana, como usted bien lo menciona. El presidente de Ecuador, ministro, ha enviado un proyecto de ley para una reforma bastante importante que va a aumentar la carga de tributos o impuestos a los contribuyentes. ¿Qué señal le manda este tipo de cosas a un inversionista extranjero cuando en campaña el entonces candidato Guillermo Lasso se mostraba en contra del alza de los tributos y ahora está siendo calificado por muchos lo contrario? Ruth, muy importante lo que usted pregunta. Primero, para recordar todos en el mundo, en América Latina, que el gobierno lo que busca es pasar un gran proyecto de ley. Inicialmente lo tratamos de pasar en un solo cuerpo legal que se llamó la Ley de Oportunidades. Ahora lo hemos dividido en 3 cuerpos legales. Uno que contiene toda la parte fiscal y tributaria, otro que va a contener después toda la parte laboral y de reformas muy profundas que tienen que hacerse en el mercado laboral, y otro que va a contener toda una serie de reformas en sectores estratégicos, temas de zonas francas, alianzas público-privadas y otras inversiones. En el primer elemento que usted menciona, efectivamente, hay un aumento de tributos, sobre todo para algunas empresas, por ejemplo, que tienen patrimonios de más de 5 millones de dólares en adelante. Este es un sacrificio que no solo se lo está haciendo en el Ecuador, sino que es un modelo para que nos permita básicamente organizar las cuentas fiscales y salir de la pandemia justamente sin tener que disminuir toda la parte de beneficios sociales que son muy importantes en el país. Pero ¿qué es lo más importante, Ruth, para los inversionistas que quieren, que están llegando al Ecuador y que seguirán llegando? Que tengamos, por ejemplo, en la parte fiscal,
todo el espacio suficiente para estar seguros que vamos a ejecutar un orden en las cuentas fiscales, que el entorno macroeconómico va a ser suficientemente estable y tranquilo como para que no tengamos que salir después de en forma desesperada, como sucedió en el pasado, a contratar deuda cara y que más bien el riesgo país vaya bajando en forma paulatina a lo que tienen, por ejemplo, hoy por hoy Colombia, Perú o Panamá. Y ministro, y dentro de este paquete de reformas tributarias, ¿qué incentivos habría para inversionistas extranjeros, por ejemplo? Sí, por ejemplo, hemos logrado meter, si bien como le decía Ruth, una gran parte de temas de inversiones adicionales, alianzas públicas, zonas francas vendrán después, hemos logrado meter al menos 2 reformas muy importantes en este proyecto, inmediatamente. Primero, una reducción del impuesto a la renta del 25% que se paga para todas las empresas de inversiones al 22%, es decir, 3 puntos menos para cuando se hacen nuevas inversiones, ya sean inversiones internacionales o inversiones locales. Y el segundo, el formato que tenemos hoy por hoy, que lo tienen otros países en América Latina y en el mundo, el de contratos de inversión, que es una capa de protección adicional a los inversionistas para que podamos tener seguridad normativa, jurídica y estabilidad tributaria en el largo plazo. Lo estamos haciendo mucho más sencillo y abierto a todos tipos de inversiones, porque anteriormente esas deducciones estaban solamente disponibles para ciertos sectores estratégicos. Eso lo estamos abriendo para todas las nuevas inversiones que vengan en el país sin distinción. Estos 2 elementos nos van a permitir justamente atraer más inversiones de forma inmediata al país. Vamos a hablar ahora, ministro, de la agenda comercial, Ecuador versus el mundo. Antes de que el gobierno de Guillermo Lasso pues, asuma el poder el 24 de mayo, su agenda comercial ya tenía una hoja de ruta. Lo invito a escuchar lo que decía el entonces candidato Guillermo Lasso y lo dijo para el canal de las Américas NTN 24. Buscaremos un objetivo fundamental, desarrollar mayores relaciones de comercio y de inversión, y buscaré la suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ecuador es un país que en materia de relaciones internacionales debe de poner por delante el interés de todos los ecuatorianos. Y en función de ese interés mantendremos buenas relaciones con China, con los Estados Unidos, con Rusia, con todas las regiones del mundo. Tratado de Libre Comercio, acuerdo comercial entre Ecuador y China. Se espera firmar hasta marzo del 2022. ¿Cómo va eso, señor ministro? Y también la administración de Moreno, la anterior, avanzó en las negociaciones para llegar a acuerdos con Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana y la Alianza del Pacífico. Ruth, no tuve retorno del video del presidente, pero me imagino por dónde camina, así que le puedo hacer un comentario sobre eso. Nuestra agenda comercial busca abrir Ecuador al mundo de una forma consistente y pragmática como no se lo ha hecho hasta ahora. Hoy por hoy el Ecuador tiene 10 acuerdos comerciales y vamos a abrir 10 nuevos acuerdos comerciales con varios países en las Américas y en el Asia-Pacífico. Eso implica, por ejemplo, como usted bien dice, un acuerdo comercial con la China que no se va a firmar ya en marzo, esa es una equivocación, es más bien que vamos a tener los términos de referencia de ese acuerdo en el mes de marzo, que es una buena parte del avance de ese acuerdo comercial. Esto es lo primero, con China. Otro elemento importante, el TLC con Estados Unidos, que usted lo acaba de mencionar. Hubo un avance al final del gobierno anterior del presidente Lenín Moreno para firmar un acuerdo de primera fase con Estados Unidos. Lo hemos puesto en marcha ya en este gobierno y seguimos avanzando hacia un acuerdo de segunda fase. Pero entendamos también, Ruth, en este caso, ¿no es cierto?, que el Ecuador llega prácticamente 15 años tarde frente a lo que sucedió, por ejemplo, con Perú y con Colombia, que firmaron su acuerdo comercial con Estados Unidos entre el año 2004 y 2005. El tema es que nosotros queremos avanzar rápidamente con ese acuerdo. Los tiempos políticos en los Estados Unidos más bien están buscando hacia adentro un desarrollo, pero el Ecuador estará buscando activamente durante nuestro periodo de gobierno el poder tener un acuerdo comercial de largo alcance, de largo plazo, con el principal socio comercial que es de Estados Unidos. Estados Unidos. Hablemos ahora de la moneda. Ecuador tiene una relación, si podríamos calificarla de amor-odio con su moneda, el dólar. La dolarización, sin duda, ha permitido controlar la inflación. En 1999, justo antes de la defunción del Sucre, alcanzaba el 100%. Por el otro lado, Ecuador pues, ha perdido una herramienta, no puede emitir billetes y tampoco devaluar. Cuando el déficit se dispara, no queda otra alternativa que recortar el gasto o endeudarse, ministro. Ecuador es un país prácticamente rescatado por el Fondo Monetario Internacional. La dolarización para la cartera que usted maneja, para la producción, para el comercio exterior,
¿Es una garantía de estabilidad o un lastre para el crecimiento? ¿Cómo lo ve usted? Excelente pregunta. La dolarización es el activo más importante que tiene la economía ecuatoriana y que tienen los sectores productivos y los inversionistas para venir y mantenerse en el Ecuador. ¿Por qué? Justamente porque una moneda dura como el dólar no está sujeta a los vaivenes de las devaluaciones o hiperdevaluaciones que vemos en otros países de América Latina que licúan el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de las personas y disminuyen el patrimonio de las empresas, y tampoco está sujeta a periodos de hiperinflación. Eso es lo primero. Y un tema muy importante, Ruth, es que nadie ha escuchado en los últimos 5 meses y medio que estamos en el gobierno que la dolarización esté en peligro, que era un tema constante justamente durante la campaña o en las últimas décadas, el hablar constantemente de cuándo vamos a salir de la dolarización. Este es un gobierno que cree que la dolarización tiene que mantenerse en el país y que tenemos que reforzarla. ¿Cómo? A través de más apertura comercial, más dinero que entre a nuestro país y más capitales, no solo de empresas privadas, sino más capitales financieros que vengan a justamente respaldar la cantidad de dólares que tenemos en la economía. Y para poder cuidarnos de la parte de la competitividad, que efectivamente no podemos hacer devaluaciones competitivas como sucede en otros países, lo que tiene que hacer el Ecuador es generar más reserva, más ahorro para que cuando haya un problema justamente de un shock de una balanza de pagos, de una balanza comercial, podamos ahí sí, desde el Estado, tener un mecanismo que permita sacar ese dinero. Lastimosamente, el gobierno antepasado de Rafael Correa se dilapidó las reservas que existían y justamente al usarlas y mal usarlas en los gobiernos anteriores nos han dejado sin un mecanismo de ajuste y por eso lo estamos reconstruyendo también en este gobierno. Ministro, no quiero despedirlo sin hacerle una pregunta. ¿Qué sabemos de la reunión hasta ahora de la CONAI y el Ejecutivo? ¿Cuáles deberían ser, a criterio suyo, las condiciones efectivas para evitar un diálogo frustrado y que se logren estos consensos? Ruth, perdí el audio en la última etapa. Sí, ¿me escucha ahí, señor ministro? ¿Hola? Vamos a tratar de establecer la comunicación. La señal de teléfono, pero estoy aquí con usted. Gracias. Le comentaba que qué sabemos hasta ahora de esta reunión importante, un segundo intento, una segunda oportunidad, como digo yo, en matrimonios que se da entre la CONAI y el Ejecutivo en Carondelet, y preguntarle cuáles deberían ser estas condiciones efectivas para evitar un diálogo frustrado el día de hoy y que se logre consensos para que también la producción no se paralice justamente. Mire, Ruth, en este mismo momento está sucediendo, yo estoy en la Presidencia de la República, he salido para tomar esta entrevista con usted. La reunión lleva alrededor de unas 3 horas y media ya y han conversado de lado y lado justamente del gobierno y de la CONAIE y los sectores tanto indígenas como sociales con el presidente directamente. El punto justamente más álgido sigue siendo el tema de debate sobre los combustibles. El Ecuador y el gobierno ya ha cedido justamente en las últimas semanas para poder tener un congelamiento, como llamemos, ¿no es cierto?, de la subida de los precios de los combustibles, tanto del diésel como de la gasolina, y en este momento estamos en la última etapa de esos consensos. Vamos a ver, lo que esperamos del lado del gobierno y de toda la sociedad, evidentemente, es que podamos todos seguir trabajando y que mantengamos mesas de trabajo y mesas de diálogo como lo acaba de proponer el señor presidente de la República, con todos los temas que están pendientes en los cuales puede ser que no haya un acuerdo el día de hoy. Pero definitivamente la paralización de las actividades o la paralización del diálogo no es el camino a seguir, así que esperamos que dentro de los próximos minutos tengamos buenas noticias que entregarle al país. O una tercera reunión. Posiblemente, yo creo que eso es lo mejor que puede suceder. No solo reuniones ya con el presidente, sino a nivel de ministros para poder mantener ya reuniones técnicas que permitan avanzar, ¿no? En esa línea, Ruth, permítame decirle justamente que lo que esperamos es que tengamos toda la tranquilidad para poder recibir a esos inversionistas el 18 y 19 de noviembre, la próxima semana acá en Quito, jueves y viernes, estamos haciendo uno de los foros de inversiones más importantes que hemos visto en los últimos 15 años en el Ecuador y vienen varias empresas, varios inversionistas de todos los países del mundo y necesitamos justamente darles desde el Ecuador la tranquilidad de que podemos llegar a consensos, incluso cuando no nos ponemos de acuerdo en ciertos temas, podemos hablar en forma tranquila, en forma coherente y eso es lo más importante, el pragmatismo de lado y lado y la madurez para llegar a consensos mínimos. Así es, señor ministro, pasemos al fútbol. Dígame. Ministro, el jueves hay un partido importante contra Venezuela. La pregunta es, ¿llegaremos a Qatar? Su cartera, ¿cómo va a aprovechar la coyuntura en Qatar en caso de llegar al Mundial de Fútbol? Adelante.
Mire, coincidentalmente acabo de hablar hace un momento con el embajador designado en Qatar, del Ecuador en Qatar, Pascual del y Chopo. creemos que hay unas oportunidades tremendas, Pascual del Chopo, efectivamente, creemos que hay unas oportunidades tremendamente importantes porque el Ecuador va a llegar a Qatar, ¿no es cierto? La selección del Ecuador va a llegar a Qatar y queremos armar unas ferias muy importantes de inversiones, de promoción de exportaciones, de turismo en Qatar, así que el Ecuador estará con su selección y estará con sus productos y todo su catálogo de inversiones para poder en el Medio Oriente justamente atraer esas inversiones hacia el Ecuador. ¿Y su pronóstico para el partido contra Venezuela en Quito? Yo creo que ganamos 2-0. Que así sea. Vamos a agradecerle a nuestro ángulo protagonista de hoy, Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, por estos minutos que nos ha otorgado a Ángulo. Muchas gracias, ministro.